Hoy vamos a hablar de una de las mayores derrotas y más deshonrosas del Imperio inglés, de cómo los españoles derrotaron a la mayor armada que había sido creada por parte del Imperio inglés hasta la Primera Guerra Mundial, de cómo los españoles en una proporción de inferioridad de 10-1 consiguieron derrotar a los ingleses. Esta es una batalla que a día de hoy los ingleses tratan de ocultar por tierra, mar y aire. Hoy te vengo a hablar de la batalla de Cartagena de Indias. Comenzamos. Para empezar, vamos a poner en contexto cómo eran los dos imperios. Por un lado España y por otro Inglaterra. España era, a principios del siglo XVIII, el mayor imperio del mundo. Inglaterra no tenía más que 13 colonias en la costa este de Norteamérica. La India todavía no había sido invadida por ellos y África, aunque más tarde hubo numerosas colonias, aún no había sido colonizada por Europa. Inglaterra empezaba a ser un imperio colonial, aunque aún la palabra imperio le quedaba demasiado grande. Y España, por otro lado, ya era el imperio donde nunca se ponía el sol. Sin embargo, Inglaterra quería revertir este status quo. ¿Y cómo lo iba a conseguir? Atacando Cartagena de Indias, porque este territorio era una punta de lanza y un territorio estratégico para poder conquistar el resto de territorios que tenía España en América, construyendo para ello la flota naval más grande hasta la Primera Guerra Mundial. Pero antes de iniciar lo que es la batalla propiamente dicha y ponernos a lo que a todos nos gusta, que son los palos, vamos a hablar un poco de los principales comandantes de cada una de las escuadras. Por un lado, en el lado español tenemos a Blas de Lezo, teniente general de la Real Armada, y por otro tenemos al almirante Edward Vernon. Pero bueno, como estamos hablando de historia de España y además fue el que ganó, empecemos por el general don Blas de Lezo. Muchas personas lo conocen su historia, pero realmente no profundizan en todo lo que este hombre consiguió tanto para España como para su gloria propia. Ingresó a la Marina a los 12 años y en 1707 fue ascendido a teniente de guardacostas. Ascendió a capitán de fragata solo 3 años después por méritos militares. Y en ese año, en el puerto francés de Roquefort, apresó a 11 barcos ingleses y tras abordarlos remolcó a puerto el buque inglés Stanhope. En 1712, con solo 23 años, pasa a las órdenes del almirante don Andrés de Pez y obtiene los más favorables informes, siendo ascendido de nuevo a capitán de navío. Como puedes ver, en apenas 10-11 años, la carrera de Blas de Lezo subió y subió y subió como la espuma. Pero todos estos ascensos y honores en batalla no le salieron gratis al bueno de Blas de Lezo. Y es que se le llamaba medio hombre, no porque fuera muy bajito, sino porque el pobre había sufrido grandes heridas de guerra a lo largo de toda su carrera militar. Por poner un ejemplo, perdió la pierna en la batalla de Gibraltar en 1704, precisamente contra los ingleses, y se la amputaron en el mismo barco donde unas astillas se la habían dejado destrozada. Esto le pasó a Blas de Lezo cuando solo tenía 15 años de edad. Años más tarde, en 1706 y en la batalla de Tolón, un fragmento de piedra le saltó el ojo izquierdo. No hubo que sacárselo, pero sí que es cierto que perdería la vista de ese ojo para siempre. Y en este caso contaba con 18 años de edad. Y por último, pero no por ello menos importante, también perdió gran parte de la movilidad de su brazo durante el sitio de Barcelona. Aún así, y con todas las heridas que llevaba en el cuerpo fruto de las numerosas batallas en las que participó, jamás perdió una. Es decir, que al igual que don Álvaro de Bazán, otro ilustre de la historia de España, todas las batallas en las que participó las ganó. Y como último servicio a España, en 1737 se le encargó que preparara la defensa de Cartagena de Indias contra Inglaterra, que estaba a punto de su invasión. Y ahora hablemos de su contrincante, el almirante inglés Edward Vernon. Vernon tenía una gran reputación dentro de Inglaterra y era un buen militar, pero no estaba a la altura de Blas de Lezo. Consiguió una victoria importante para Inglaterra en Portobelo, pero también fue derrotado en San Lázaro, Cartagena y Cuba. Bueno, hechas las presentaciones, podemos empezar a analizar la fuerza de cada una de las escuadras. Por el lado de España, en Cartagena tenía 6 buques: el Galicia, que era la nave capitana, San Carlos, San Felipe, África, Dragón y Conquistador. 6 grandes barcos de guerra. Tenían 360 cañones en los barcos y 600 en Cartagena y los fuertes de alrededor. En total, 990 cañones. Y en materia de personas, contaban con 2.230 soldados que estaban tanto en Cartagena como los venidos de España y 600 indios que vivían en Cartagena. En total, unas fuerzas personales de 2.830, que te pueden parecer muchas personas hasta que las comparas con las fuerzas de Inglaterra,
que tenía 8 grandes navíos de 3 palos, los mayores que se construían hasta ese momento, 28 navíos de línea, 12 fragatas de combate y 130 de transporte de tropas. En total, 180 naves, superioridad inglesa de 30 barcos por cada uno español. Tenían 2.620 cañones, superioridad inglesa también de 3-1. Y tenían 9.000 soldados de desembarco, 2.000 macheteros negros de Jamaica, 15.000 marineros y 2.763 colonos americanos. Casi 28.800 personas para combatir contra apenas 2.830. Es decir, una superioridad numérica de 10-1. Como puedes ver, la batalla antes de comenzar ya estaba bastante despareja. Como puedes observar por la disparidad de números, la victoria de los ingleses era prácticamente segura. De hecho, tan seguros estaban ellos de que iban a ganar que mandaron a acuñar monedas conmemorativas antes ni siquiera de comenzar la batalla. Esto, al final y a la postre, supondría para ellos una gran deshonra, porque, como se suele decir, vendieron la piel del oso antes de cazarlo. De hecho, el propio rey inglés mandó destruir todas estas monedas conmemorativas. Lo que pasa que algunas escaparon de su control y nos han llegado a nuestros días como la mejor prueba de que los ingleses iban muy creciditos con respecto a esta victoria. Victoria que nunca se llegó a dar, por otro lado. Otro dato muy importante que hay que tener en cuenta con respecto a la victoria de la batalla de Cartagena de Indias fue la inteligencia. Y es que si no hubiera sido por el agente español don Íñigo de Azpilicueta, que había recabado información de unos ingleses en el Caribe, probablemente a España no le habría dado tiempo a enviar a Blas de Lezo a Cartagena de Indias para programar la defensa de esta plaza. Y es que Azpilicueta en Jamaica consiguió valiosos informes que determinaban que los ingleses estaban preparando una enorme escuadra para conquistar primero Cartagena de Indias y utilizar esta plaza como cabeza de puente para seguir conquistando territorios en la América Española. Algo que finalmente no pudo llevar a cabo, ya que Blas de Lezo llegó antes y le dio tiempo a preparar una importante defensa de la ciudad, pese a que contaba con unas fuerzas muy inferiores con respecto a los ingleses. La primera defensa que constituiría sería justamente en el canal de Boca Chica, que era la única entrada que tenía el puerto. Ahí estaba creado el castillo de San Luis, que tenía murallas de 120 metros de largo, 3,5 metros de altura y 2 metros de espesor, y poseía 64 cañones, los cuales se reforzaron con 20 cañones más y también con 3 fuertes. Justo enfrente tenía el castillo de San José con 22 cañones y, como te decía, al estar situado enfrente, lo que hacían es que cada barco que se intentara acercar o aproximar por este territorio iba a ser cañoneado tanto por un lado como por otro, siendo esta entrada prácticamente inexpugnable por los atacantes. Como segunda línea defensiva teníamos el fuerte de Manzanillo y el de Fuerte Cruz Grande, que tenían 40 cañones entre los dos, también situados uno frente al otro. Y también otros 2 fuertes que eran el San Felipe y el Boquerón, que tenían 31 cañones que atacaban de frente a quienes intentaban cruzar entre la línea de Manzanillo y Cruz Grande. Por último, la tercera y última línea la constituía el enorme castillo de San Felipe de Barajas y los grandes muros que rodeaban la ciudad. Más de 100 cañones y un elevado número de aberturas para fusiles. Había casi más aberturas que fusileros. Y el conjunto de edificaciones militares que formaban el castillo de San Felipe de Barajas, que, aunque por fuera no tenían ninguna interconexión, por debajo estaban todos interconectados precisamente para facilitar tanto el transporte de mercancías y de cañones como también la movilidad de los soldados defensores. Además de todo esto, hay que sumarle que el acceso al puerto de Cartagena por los barcos era prácticamente imposible si los defensores no querían, puesto que en el caso de Boca Chica, si querían entrar por ahí, había unas cadenas que iban de fuerte a fuerte y que limitaban el acceso a cualquier barco que no quisieran que entrara, y en el caso de Boca Grande había un dique que impedía que cualquier barco con un calado medianamente grande pudiera acceder sin encallar. Establecida la defensa, ya solo quedaba esperar a que Vernon con sus tropas arribara a Cartagena de Indias y comenzara la batalla, algo que comenzó el 16 de marzo de 1741. Esta primera aproximación por parte de los ingleses fue un absoluto desastre, y es que, dado la confianza que tenían en su superioridad numérica, prácticamente ni plantearon una estrategia de batalla. Se lanzaron directamente a Boca Chica para tratar de capturar la primera playa, y esto fue una trampa mortal para ellos, y es que Blas de Lezo lo había previsto.
De hecho, esperó a que se acercaran lo máximo posible y empezó con un fuego cruzado de cañones al que se añadió un arma que había desarrollado el propio Blas de Lezo para esta batalla, que eran las palanquetas, que básicamente consistía en dos bolas de cañón unidas o bien por una barra de hierro o bien por una cadena. Este arma fue totalmente destructiva contra los barcos, ya que como no tenían una parábola predefinida, no podían defenderlo muy bien, y aquello que tocaba lo reventaba. ¿Qué hizo? Que prácticamente todos los barcos que fueron entrando en Boca Chica quedaran inutilizados, porque al romper sus velas, estos no podían maniobrar y se quedaban totalmente indefensos contra los ataques de los cañones que estaban totalmente intactos en ese momento de la batalla. A esto tenemos que sumarle que los pocos barcos que llegaban a la playa eran totalmente azuzados y atacados por los fusileros españoles, de tal manera que a poco que los ingleses tocaron playa y se intentaron estabilizar, tuvieron que volver en los barcos y volver por donde habían venido, ya que el fuego de cañones y el fuego de fusileros españoles era incesante. Lo dicho, esta primera batalla o acometida fue un absoluto desastre para las tropas de Vernon. Sin embargo, Vernon no es que fuera tonto y poco a poco fue variando y aprendiendo de sus propios errores. Por eso, en la segunda acometida, atacaría de frente el primer anillo defensivo de la ciudad, que comprendía que este ataque supondría una dura lucha, que tendría que tomar el castillo de San Luis y allí los españoles desde luego no lo iban a poner nada fácil. Pero Vernon, que no quería esperar, recuerda que estaba tan asegurado con la diferencia de fuerzas que quería conquistar la plaza lo antes posible, acometería el castillo mientras los numerosos barcos ingleses utilizaban su artillería y destrozaban poco a poco el castillo español, que era tan importante para la defensa de Cartagena. En este caso, no fue una batalla abierta, sino que fue poco a poco y fue desembarcando tropas y cañones. 20 grandes cañones de calibre 24 consiguieron tocar la playa. Si eres como yo y no sabes muy bien hacer la cuantificación de qué es un calibre 24, te diré que es un cañón de casi 3 metros y medio y de cerca de 3.000 kilos de peso cada uno. Es decir, su potencia era absolutamente destructiva. Todo lo que tocaba una bala de estos cañones se acababa deshaciendo como si fuera arena. De hecho, la situación que se presentó en el fuerte San Luis fue una defensa desesperada, porque por un lado, el elevado número de soldados ingleses hacía prever que el fuerte caería muy, muy pronto, pero Blas de Lezo trasladó 24 piezas más pesadas y más largas que las inglesas, de tal manera que la defensa de San Luis estaba siendo totalmente acérrima. De hecho, la superioridad numérica inglesa estaba dando resultados. En esta primera batalla, que duró varios días y se concentró, como te decía, sobre todo en Boca Chica, destrozaron las 3 baterías que había alrededor del San Luis: Chamba, San Felipe y Santiago. Pero las palanquetas, la defensa y también los propios fusileros habían hecho tremendos destrozos en las tropas inglesas, algo que al almirante Vernon le estaba descuadrando totalmente. ¿Cómo era posible que, aun estando destrozada la primera línea de defensa, los ingleses no hubieran sido capaces de tomar la playa al 100% y además tuvieran una cantidad ingente de bajas, tanto de barcos como también de soldados? El almirante Vernon estaba totalmente desesperado y algunos de los cronistas de la época decían que lo único que se le escuchaba decir era «maldito seas, Lezo», o en inglés «God damn you, Lezo». Tal fue así la situación que el 4 y el 5 de abril el almirante inglés dio orden de bombardear el fuerte de San Luis sin interrupción. En este castillo ya no quedaban ni balas ni bombas, y como también habían sido destruidas las murallas, los españoles, ante la casi desaparición de las defensas del fuerte, sacaron la bandera blanca, pero los oficiales ingleses no quisieron hacer prisioneros. Las voces de mando inglesas decían: «Pasad a todos a cuchillo». Por cierto, como dato interesante, comentar que uno de estos oficiales era Lawrence Washington, el hermano del que posteriormente sería presidente de los Estados Unidos, el archiconocido George Washington. Vamos, que aunque los españoles fueran claves en la independencia de los Estados Unidos, parece ser que los primeros colonos no les tenían especial cariño a los españoles. Pero bueno, volviendo a la batalla. Al final, el San Luis había sido tomado después de más de 6.000 bombazos y más de 18.000 cañonazos, según se lee en el diario que escribió el propio Lezo. En esa batalla, España perdió
4 barcos e Inglaterra 10. Las bajas españolas fueron de 370 y las inglesas de 1800. El día 6 de abril, tras 17 días de combate ininterrumpido, Inglaterra tomaba el San Luis, pero todo parecía excesivamente costoso. Los ingleses habían tomado la primera línea de defensa, sí, pero a un coste que era tremendamente alto, aunque al propio Vernon parecía no importarle siempre y cuando pudiera conseguir o decir que había ganado esa primera batalla. Sin embargo, el propio Lezo no se iba a quedar lamiéndose las heridas y pasó a la segunda fase de la defensa, que no era otra que las zanjas en Z. Y el 19 de abril ordenó que se excavaran trincheras en las pendientes naturales que llevaban hacia las murallas de la ciudad. Estas zanjas, o mejor dicho, esta forma, lo que permitía a los soldados españoles, que eran muchos menos, era poder tener dinamismo dentro de la zona de defensa de las trincheras. De tal manera que aunque los ingleses llegaran en masa y atacaran la primera línea de trincheras, ellos simplemente podrían retroceder por la propia trinchera y seguir atacándolos de manera constante. Además, al estar colocadas todas estas trincheras de una manera estratégica, los ingleses no tenían que defenderse única y exclusivamente de un frente, sino que mientras que les disparaban por un lado, también les disparaban por otro, lo que entendemos como fuego cruzado. Es decir, que según iban avanzando los ingleses, lo único que iban haciendo es caer en más trampas y más trampas de los españoles. Pero esta no fue la única trampa en la que los de Vernon cayeron, y es que Lezo, unos momentos antes, había solicitado la ayuda de 2 voluntarios para una misión que prácticamente iba a ser suicida, que no era otra cosa que infiltrarse entre las tropas inglesas y hacerles creer a los de Vernon que los españoles estaban con la moral baja. No, lo siguiente. Estos 2 supuestos desertores iban a llevar a una parte de los ingleses a una zona de la retaguardia por la cual atacar al ejército de Blas de Lezo, que estaba totalmente desguarnecido, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, esto era una trampa muy sencilla, que cualquier militar con un poco de sagacia habría entendido que era precisamente eso, una trampa. Pero Vernon estaba tan desesperado por conseguir la victoria y a la vez tenía tal soberbia y confiaba tanto en la cantidad de tropas que tenía que se lo tragó sin pensar. ¿Qué pasó? Que después de que estos 2 soldados españoles estuvieran toda la noche mareando a una parte importante de las huestes de Vernon, cuando llegaron a un punto pactado con Lezo, los ingleses se dieron cuenta que habían caído en una trampa y básicamente fallecieron todos en el fragor de la batalla. Y es que esta emboscada había resultado salir a la perfección, tal y como la había diseñado Lezo, y para desgracia de Vernon supuso una cantidad ingente de bajas en un ejército que ya estaba tremendamente desmoralizado. Con todos estos sucesos, a Vernon solo le quedaba el asalto desesperado a las murallas de la ciudad de Cartagena, pero el mismo día 20 de abril entró en funcionamiento una de las mejores tácticas empleadas por el propio Blas de Lezo. Fue de gran originalidad y evitó totalmente el asalto a la ciudad. Vernon sabía que para tomar la ciudad debía asaltar sus muros, y con la cantidad de soldados que tenía en el momento en el que empezaran a soltar las escalas, prácticamente la defensa por parte de los españoles sería imposible, porque si tienes 2, 3 o 4 escalas son defendibles, pero si tienes a toda la ciudad rodeada, como era el caso de Cartagena, y tienes un montón de escalas por todos los sitios, es prácticamente imposible defenderlo con unas defensas tan limitadas como tenían los españoles en ese momento. Vernon llevaba en sus barcos numerosas escaleras de madera con la altura exacta para que la parte superior apoyara directamente en la parte alta de las murallas y desde ahí los soldados pudieran entrar. Por eso Vernon ordenó que se trajeran esas escaleras, se pusieran en las murallas y los soldados empezaran a subir por todas ellas. Sin embargo, cuando empezaron a subir, se dieron cuenta que desde la parte superior de la escalera aún faltaban unos 2 o 3 metros para llegar a la zona de la muralla, y de esta manera los españoles empezaron a disparar a todos los soldados ingleses, cayendo estos en batalla sin la posibilidad ni siquiera de tomar las murallas. Los ingleses no salían de su asombro, no sabían si es que había habido un problema con la inteligencia que les había dado mal las medidas, si es que Lezo en esas semanas le había dado tiempo a que crecieran las murallas o qué, pero la realidad era algo mucho más sencillo y que por supuesto los ingleses no habían ni siquiera tenido en cuenta. Blas de Lezo, al prever el avance del ejército británico tan superior al español, como comentábamos, comprendió
que el asalto a la ciudad se realizaría con escalas y que llegaría tarde o temprano. En un arranque de audacia, lo que hizo fue poner a trabajar a los soldados que quedaban sanos y heridos, ahí no se libró nadie, para que excavaran al pie de las murallas un foso de entre 1 y 2 metros de profundidad durante varias noches. Era poca cosa, pero era suficiente para que los ingleses, que tenían perfectamente medidas las murallas y las escaleras, no pudieran alcanzar el parapeto y en consecuencia no pudieran asaltar la ciudad. Cuando los británicos comprobaron que las escalas no servían para nada y que el grueso de sus tropas estaba al pie de las murallas, expuestas al mayor peligro, ya era tarde. Y es que los españoles utilizaron toda la artillería que les quedaba, junto con la fusilería, para repeler a un enemigo cuyas bajas eran cada vez más altas y su moral cada vez más baja. A todo esto había que añadirle también una nueva fuente de bajas para el ejército inglés, que no era otra que la peste. Y es que había tantos cuerpos británicos por todos los alrededores de las defensas que, lógicamente, debido al calor, la humedad, etcétera, etcétera, esto fue como carta blanca para que este virus se propagase y empezara a afectar muchísimo al ejército inglés. También entre los españoles estaban cayendo enfermos. No obstante, como ellos estaban en una zona abierta, esto hacía que el número de infectados no fuera tan alto. En caso de los ingleses era bastante distinto, ya que estaban hacinados en los barcos, sin poder llevar a los enfermos a los hospitales y con el aire enrarecido en el interior de los buques. Cada día los enfermos contagiaban a más hombres sanos que día y noche convivían entre sí en los barcos. El número de bajas inglesas producidas por la peste se sumaba a todas las dificultades que tenía Inglaterra. Y de hecho, al final de la batalla, la peste causó un número ingente de bajas. Todo parecía perdido ya para los ingleses, pero Vernon, en su cabezonería, no estaba dispuesto a salir de Cartagena sin la bandera de la plaza. Y por último, el más feroz intento inglés por entrar en Cartagena se llevó a cabo lanzando frontalmente a su ejército contra las puertas de la ciudad. Aquí ya no había estrategia, no había absolutamente nada. Lo único que había era el poder de las armas y el poder del número. Y es que por mucho que había habido muchas bajas inglesas, que la enfermedad había atacado y diezmado mucho al ejército inglés, seguían siendo muchos más que los españoles. Y los españoles ya estaban, por un lado, bastante tocados físicamente y por otro, habían perdido muchos de los cañones y se habían inutilizado también muchas de sus fortalezas. Para Vernon solo había una opción: tomar Cartagena. Pero ante este último y feroz ataque de nuevo, Blas de Lezo hizo lo imposible preparándose para la irrupción enemiga. Colocó los pocos cañones que quedaban sobre una rampa móvil y, si tenemos en cuenta que los cañones en esa época eran fijos, comprenderemos que esta rampa les otorgaba una ligera variación, tanto en alcance como en ángulo de tiro. De manera que las bajas que causaban eran superiores a las que causaría un cañón fijo en un sitio. Efectivamente, y al poder subir y bajar la boca de estos tubos, su alcance variaba, según la intención de los artilleros. Y una vez más, las tropas inglesas no podían comprender cómo, con supuestos pocos cañones, estaban consiguiendo disparar a tantos puntos y tan diferentes. Y ante todo esto, hay que añadirle un punto más de valor y gallardía a esta batalla, y es que los pocos soldados españoles que quedaban dentro de la plaza de Cartagena, que aún tenían la posibilidad de andar, abrieron los portones de la fortaleza y se lanzaron en tromba contra los ingleses que iban subiendo para intentar sitiar la plaza. Como puedes comprender, cuando los ingleses, que se suponía que tenían más fuerzas, vieron que los españoles abrían las puertas para enfrentarles en campo abierto, estos directamente entraron en pánico, no sabían exactamente qué estaba pasando, empezaron a pensar absolutamente de todo, que les habían engañado con las fuerzas, que los españoles estaban locos, que tenían algún arma secreta que les iba a volver a atacar por la retaguardia. Al final, lo que acabó pasando es que los ingleses se dieron la vuelta y salieron corriendo. De hecho, para ir más rápido, tiraron las armas. Ya no hubo orden ni concierto en la huida, y aunque algunos oficiales mandaban a la tropa que no se retirara, ya no había ni tropa, ni disciplina, ni ejército. Cada uno salvó el pellejo si pudo y como pudo, abandonando el intento de tomar Cartagena. Volvían a los barcos.
Finalmente, y tras ver Vernon que no existía ni la más remota posibilidad de ganar esta batalla ni esta plaza, Vernon tomó la decisión de retirarse y, mandándole una carta personal a Lezo que decía: hemos decidido retirarnos, pero para volver pronto a esta plaza, después de reforzarnos en Jamaica. Algo que por supuesto no llegó a darse. Y de hecho es que hay un dato muy importante que explica la dimensión del desastre inglés, y es que cuando Vernon abandonó Cartagena de Indias, ordenó que se quemaran una parte de sus propios barcos para que no cayeran en manos de los españoles. Y es que había sido una masacre de tal magnitud que ni siquiera le quedaba tripulación suficiente para llevar a Inglaterra a todos los barcos que quedaban navegables. Y con respecto al tema de las bajas, al final de cada batalla, este suele ser un tema bastante controvertido, ya que ninguna de las dos partes suele decir toda la verdad sobre lo que ha pasado. Teniendo en cuenta que podemos tener una toma de contacto, una toma de información conservadora por ambas partes, podemos llegar a la conclusión de que por parte de los ingleses hubo 10.000 bajas frente a los muertos españoles, que fueron 800, que heridos ingleses fueron 7.500 y que heridos españoles fueron 1.200, que los barcos ingleses hundidos fueron 50 frente a los barcos españoles, que fueron 6. Y en lo que sí que podemos llegar a una conclusión absolutamente definitiva y palmaria es que la batalla de Cartagena de Indias supuso una total y absoluta derrota para el ejército inglés de Vernon. Tanto es así que se ordenó que esta batalla fuera borrada absolutamente de todos los hechos históricos de la nación inglesa. De hecho, hay un dato muy curioso, pero a la vez muy esclarecedor de la deshonra que supuso para los ingleses esta derrota. Y es que en la exposición que se hizo sobre Blas de Lezo y que tuvo lugar en el Museo Naval de Madrid entre 2013 y 2014, el National Maritime Museum de Greenwich, o de Greenwich, no sé pronunciarlo muy bien en inglés, pero se negó a prestar un cuadro del almirante Vernon cuando supo que era para una exposición sobre Blas de Lezo, como si después de 275 años se siguieran empeñando en borrar esta historia tan deshonrosa para el propio almirante Vernon. Pocos meses después de esta batalla, el 7 de septiembre de 1741, el propio Blas de Lezo fallecía en Cartagena de Indias. Algunos dicen que fue derivado de la propia peste que se había mantenido en el territorio, otros dicen que fue por unas fiebres tifoideas. El caso es que este noble marino de la Armada Española falleció en la tierra que había defendido hasta su último suspiro. Y hasta aquí la historia de la batalla de Cartagena de Indias. Espero que te haya gustado, que te haya servido para refrescar aquellos aspectos que a lo mejor no conocías tanto, y que, por supuesto, si te ha gustado y te ha parecido entretenida, yo te agradecería que me dejaras un like, que lo compartieras y que, por supuesto, te suscribieras a mi canal. Que, como sabes, todos los domingos vas a tener una historia sobre lo que no te cuentan en los libros de historia. Un saludo y nos vemos el próximo domingo. Adiós.